Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con la lectura del libro La Esfinge de los Hielos, capítulo 30. Este capítulo se titula 11 años en algunas páginas. El título dado a este capítulo indica que las aventuras de William Guy y de sus compañeros después de la destrucción de la goleta inglesa, los detalles de su existencia en la isla Salal desde la partida de Arthur P.M. y Dirkspeter van a ser referidos sucintamente. Transportados a la caverna de William Guy y los tres marineros, Strickland, Roberts y Cobbin, habían logrado que recobrara el sentido. En realidad, solo el hambre había puesto a aquellos infelices en un estado de debilidad próximo al de la muerte. Algún alimento suministrado con moderación y algunas tazas de té caliente con whisky les devolvieron casi enseguida las fuerzas. No insisto en la conmovedora escena que nos enterneció hasta el fondo del alma cuando William Guy reconoció a su hermano. Las lágrimas inundaban nuestros ojos, las palabras de gratitud a la providencia nos venían a los labios. Para nada pensábamos en lo que el porvenir nos reservaba, entregados a la alegría del presente. Y quién sabía si nuestra situación iba a cambiar merced a la llegada de aquella embarcación a Hambrain Land. William Guy, antes de relatar su historia, fue puesto al corriente de nuestras aventuras. En pocas palabras supo lo que había que saber de ellas. El encuentro con el cadáver de Peterson, el viaje de nuestra goleta hasta la isla Salal, su partida para más altas latitudes, su naufragio, al pie del iceberg y, en fin, la traición de una parte de la tripulación que nos había abandonado en aquellos lugares. Conoció igualmente lo que Dirkspeter sabía respecto a Arthur P.M. y también sobre qué hipótesis poco fundada descansaba la esperanza del mestizo de encontrar a su compañero, cuya muerte no era más dudosa para William Guy que la de los otros marinos de la Jane aplastados bajo la colina de Clock Clock. A esta relación respondió Williams con el resumen de lo ocurrido en los 11 años pasados en la isla Salal. No se habrá olvidado que el 8 de febrero de 1828 la tripulación de la James, no teniendo motivos para sospechar de la mala fe de la población de Salal y de su jefe Tocqueville, desembarcó a fin de ir a la aldea de Clock Clock, no sin haber puesto en estado de defensa la goleta, a bordo de la que quedaron 6 hombres. La tripulación, contando al capitán William Guy, al segundo Peterson, a Arthur P.M. y Dirkspeter, formaba un grupo de 32 hombres armados de fusiles, pistolas y cuchillos. El perro tigre les acompañaba. Al llegar a la estrecha garganta que conducía a la aldea, precedía y seguía por los numerosos guerreros de Tocqueville. La pequeña tropa se dividió. Arthur P.M., Dirkspeter y el marinero Allen penetraron por una hendedura de la colina. Desde aquel momento, sus compañeros no habían de volver a ver. Efectivamente, al poco tiempo se dejó sentir una sacudida. La colina opuesta se desboronaba, enterrando a William Guy y a sus 28 compañeros. De estos desdichados, 22 fueron aplastados y sus cadáveres no se hallaron jamás bajo la masa de tierra. 7 milagrosamente a cubierta en una ancha gruta de la colina habían sobrevivido. Eran William Guy, Peterson, Roberts, Cobbin, Strickland, Forbes y Ledstone, que murieron después. Así Tigre había perecido en el derrumbamiento o había escapado, lo ignoraban. William Guy y sus compañeros no podían permanecer en aquel sitio estrecho y oscuro, donde el aire respirable no tardaría en faltar. Así como Arthur P.M. lo pensara al principio, se había creído víctima de un temblor de tierra, pero, como él, también iba a conocer que el terremoto había sido preparado artificialmente por Tocqueville y por los insulares de Salal. Como Arthur P.M. le era preciso y lo más pronto posible escapar a aquellas tinieblas, a la falta de aire y a las exhalaciones sofocantes de la tierra húmeda, entonces que, para emplear las palabras de Arthur P.M., se encontraban derrotados en los más lejanos confines de la esperanza y la condición especial de muertos. Lo mismo que en la colina de la izquierda existían laberintos, en la de la derecha y arrastrándose por los sombríos corredores,
William Guy, Peterson y los demás llegaron a una cavidad donde la luz y el aire penetraban en abundancia. También ellos vieron desde allí el ataque a la James por unas 60 piraguas. La defensa de los 6 hombres que quedaron a bordo, los pedreros vomitando balas y metralla, la invasión de la goleta por los salvajes y en fin la explosión final que produjo la muerte de 1 millar de indígenas al mismo tiempo que la destrucción completa del navío. Todd White y los insulares quedaron al principio espantados de los efectos de aquella explosión y quizá aún más descorazonados. Los instintos de pillaje no podrían ser satisfechos, puesto que del casco, de la arboladura y del cargamento de la goleta no quedaban más que restos sin valor. Como debían suponer que la tripulación había igualmente perecido en el hundimiento de la colina, no pensaban que algunos habían sobrevivido, de donde resultó que Arthur P.M. y Dirkspeter por una parte y William Guy y los suyos por otra pudieron, sin ser inquietados, permanecer en el fondo de los laberintos de Clock Clock, donde se alimentaron de la carne de las garzas, de las que era fácil apoderarse con la mano, y de los frutos de los numerosos avellanos que llenaban los flancos de la colina. El fuego se lo procuraron frotando pedazos de madera tierna contra pedazos de madera dura, de lo que tenían abundancia en derredor. Al fin, después de 7 días, si Arthur P.M. y el mestizo lograron, como se sabe, abandonar su escondite, bajar a la ribera, apoderarse de una embarcación y abandonar a la isla Salal, William Guy y sus compañeros no habían encontrado hasta entonces ocasión de huir. A los 21 días el capitán de la James y los suyos, encerrados en el laberinto, veían llegar el momento en que les faltaban las aves, que constituían su alimento, para escapar a los tormentos del hambre, ya que no a los de la sed, puesto que una fuente interior procuraba agua limpia, no había más que un medio: ganar el litoral y aventurarse mar adentro en una embarcación indígena. ¿Verdad que dónde irían los fugitivos y qué sería de ellos careciendo de provisiones? Sin embargo, no hubieran dudado en intentar la aventura si hubieran podido aprovechar algunas horas de la noche, pero en aquella época el sol no se ponía aún tras el horizonte del paralelo 84. Probable es que la muerte hubiera puesto término a tanta miseria y no ser por las siguientes circunstancias. Una mañana, el 22 de febrero, William Guy y Peterson, devorados por la inquietud, hablaban en el orificio de la cavidad que daba al campo. No sabían cómo subvenir a las necesidades de 7 personas, reducidas ahora a alimentarse de avellanas únicamente, lo que les producía violentos dolores de la cabeza e intestinos. Veían gran número de tortugas arrastrándose por la ribera, pero no podían apresarlas, pues centenares de indígenas ocupaban las playas yendo, viniendo y lanzando su eterno grito tequililili. De pronto, aquella turba pareció presa de extraordinaria agitación. Hombres, mujeres y niños se dispersaron por todas partes. Algunos salvajes se arrojaron en sus canoas como si un terrible peligro les amenazase. ¿Qué sucedía? William Guy y sus compañeros tuvieron bien pronto la explicación del tumulto que se producía en aquella parte del litoral de la isla. Un animal, un cuadrúpedo, acababa de aparecer y precipitándose en medio de los insulares se encarnizaba mordiéndoles, saltándoles al cuello, mientras su espumosa boca arrojaba roncos rugidos. Y sin embargo era uno solo, el que se podía derribar a pedrazos o flechazos. ¿Por qué centenares de salvajes manifestaban semejante espanto? ¿Por qué huían? ¿Por qué no osaban defenderse del animal que se lanzaba contra ellos? Era la bestia de piel blanca, y su presencia se producía el fenómeno ya observado, el inexplicable horror por el color blanco, común a todos los indígenas de Salal. No difícil fuera figurarse el espanto con que ellos lanzaban con su tequililili los gritos de Anamo, Mo y Lama, Lama. ¿Y cuál no sería la sorpresa de William Guy y de sus compañeros cuando reconocieron al tigre en el animal? Sí, el tigre, que se había salvado y que después de rodar por los alrededores de Clock Clock durante algunos días volvían, sembrando el terror entre los salvajes. Se recordará que el pobre animal había ya manifestado síntomas de hidrofobia
en la cala del Grampus. Pues bien, aquella vez estaba rabioso, sí, rabioso, y amenazaba con sus mordiscos a toda la alocada población. He aquí la razón por la que la mayor parte de los indígenas había apelado a la fuga, lo mismo que su jefe Togwit y los Wampus, que eran los principales personajes de la isla. En esta extraordinaria circunstancia, abandonaron no solamente el pueblo, sino la isla, donde ningún poder hubiera podido retenerlos y donde no había de volver. Sin embargo, aunque las canoas bastaron para transportar a la mayor parte de las islas vecinas, varios centenares de indígenas se vieron obligados a permanecer en la Salal. Faltos de medios para huir, hubieron sido algunos mordidos por tigre, se declararon casos de rabia, tras corto periodo de incubación, y entonces, espectáculo imposible de describir en todo su horror. Se había precipitado los unos contra los otros, desgarrándose las carnes adentalladas, y los esqueletos que habíamos encontrado en los alrededores de Clot Clot eran los de aquellos salvajes. En cuanto al desgraciado perro, fue a morir a un rincón del litoral en el que Dirk Peter había encontrado su esqueleto, que mostraba aún el collar donde estaba grabado el nombre de Arthur P.M. Así pues, aquella catástrofe que el poder genial de un Edgar Poe era ciertamente capaz de imaginar, fue debido al abandono definitivo de Salal. Refugiados en el archipiélago del suroeste, los indígenas habían abandonado para siempre aquella isla en la que el animal blanco acababa de sembrar el espanto y la muerte. Después que aquellos que no habían podido huir perecieron en la epidemia de rabia, William Guy, Peterson, Traycliffe, Cobbin, Robert, Forber y Ledstone se atrevieron a salir del laberinto donde habían estado expuestos a morir de hambre. ¿Cuál fue durante los años que siguieron la existencia de los 7 sobrevivientes de aquella expedición? En suma, fue menos penosa de lo que se podía creer. Su vida estuvo asegurada con las producciones naturales de un suelo extraordinariamente fértil y la presencia de algunos animales domésticos. No les faltaron más que los medios para abandonar a Salal, de volver hacia el banco de hielo, de flanquear el círculo antártico, cuyo paso había forzado la James a cambio de 1000 peligros. Amenazaba por la furia de las tempestades, el choque de los témpanos y los rafales de arena y nieve. En cuanto a construir una canoa capaz de afrontar tan largo y peligroso viaje, como hubiera podido lograrlo William Guy y sus compañeros, faltos de útiles necesarios y que se veían reducidos a sus armas, fusiles, pistolas y machetes. Así pues, no había más que preocuparse de la instalación de la isla del mejor modo posible, en espera de que llegase la ocasión de abandonarla. ¿Y cómo podía ésta presentarse si no era por efecto de uno de esos azares de que sólo la providencia dispone? En primer lugar, se resolvió establecer un campamento en la costa del noroeste. Desde la aldea de Clot Clot no se veía este mar, e importaba que se viera para el improbable caso de que algún barco apareciera en los parajes de Salal. El capitán William Guy, Peterson y sus 5 compañeros descendieron pues a través de la quebrada medio llena de los escombros de la colina, en medio de escorias de bloques de granito negro donde brillaban puntos metálicos. Tal se había presentado a los ojos de Arthur P.M. el aspecto de aquellas lúgubres regiones que, según dice él, indicaban el sitio de las ruinas de Babilonia. Antes de abandonar aquella garganta, William Guy tuvo el pensamiento de explorar el sitio en que Arthur P.M., Dirk Peter y Allen habían desaparecido. Estando la entrada obstruida, fue imposible penetrar en el interior del macizo. Así es que nunca conoció la existencia de aquel laberinto natural o artificial semejante al que él acababa de abandonar, los que tal vez se comunicaban bajo el lecho seco del torrente. Después de flanquear aquella barrera caótica que interceptaba el camino del norte, se dirigieron rápidamente hacia el noroeste. Allí, sobre el litoral, a unas 3 millas de Clot Clot, se procedió a una instalación definitiva en el fondo de una gruta semejante a la que ocupábamos actualmente sobre la costa de la Hambre Inland. En tal sitio, durante largos y desesperados años vivieron los 7 tripulantes de la James como íbamos a ser nosotros. Verdad
que en mejores condiciones, puesto que la fertilidad del suelo de Salal ofrecía recursos que faltaban en Hambryn-Land. En realidad, sí estábamos condenados a perecer cuando nuestras provisiones faltaran. Ellos no lo estaban. Ellos podían esperar indefinidamente y esperaron. No dudaban que Arthur P.M., Dirk-Peter y Helen habían perecido en la catástrofe, lo que al menos tratándose del último era cierto. ¿Cómo imaginar que Arthur P.M. y el mestizo, después de apoderarse de la canoa, se hubieran lanzado al mar? William Guy nos dijo que ningún accidente rompió la monotonía de aquella existencia en el transcurso de 11 años. Ninguno, ni aun la aparición de los insulares, a los que el espanto impedían acercarse a la isla Salal. Ningún peligro les había amenazado durante aquel periodo. A medida que la situación se prolongaba, perdían la esperanza de ser recogidos. Al principio, con la vuelta de la buena estación, cuando la mar quedaba libre, había dicho que algún navío sería enviado en busca de la James, pero cuando transcurrieron 4 o 5 años, perdieron toda esperanza. Al mismo tiempo que los productos del suelo, entre ellos esas preciosas plantas antiscorbúticas que abundaban en los alrededores de la caverna, William Guy había llevado de la aldea cierta cantidad de aves, pollos y patos de especie excelente y también numerosos cerdos negros muy abundantes en las islas. Además, sin necesidad de recurrir a las armas de fuego, pudieron matar avestruces de plumaje negro como el azabache. A estos diversos recursos alimenticios conviene añadir centenares de huevos de albatros y de las tortugas galápagos, ocultos en la arena, y solamente con esas tortugas de dimensiones enormes, de carne sana y nutritiva, hubiera bastado para la alimentación de los invernantes de la Artántida. Quedaba aún lo que el mar suministraba, que era toda especie de pescados, salmones, bacalaos, rayas, plantijas, sargos, salmonetes, lenguados, escaros, y también sin hablar de los moluscos, esos sabrosos escombros de mar de que la goleta inglesa pensaba tomar un cargamento para venderle en los mercados del celeste imperio. No hay para qué extenderse sobre el periodo que comprende desde el año 1828 y 1839. Los inviernos fueron muy rigurosos y aunque el verano hacía sentir generosamente su bienhechora influencia en las islas del grupo Salal, la mala estación, con su séquito de nieve, lluvias, rafales y tempestades, no economizaba sus rigores. Un frío terrible reinaba como absoluto señor sobre todas las tierras artánticas. La mar, cubierta de témpanos flotantes, se solidificaba por 6 o 7 meses. Preciso era esperar la reaparición del sol para encontrar libres aquellas aguas, como Arthur P.M. las había visto, y nosotros también, pasado el banco de hielo. En suma, la existencia había sido relativamente fácil en la isla Salal. ¿Lo sería también sobre aquel litoral árido de Hambryn-Land que ocupábamos? Por abundantes que fueran nuestras provisiones, se acabarían, y llegado el invierno las tortugas no volverían a más bajas latitudes. 7 meses antes, el capitán William Guy no había aún perdido uno solo de los que había salido sanos y salvos de Cloc Cloc. Gracias a su robusta constitución y su notable vigor y su gran fuerza de carácter, pero la desgracia iba bien pronto a cebarse en ellos. Llegado el mes de mayo, que en estas comarcas corresponde al de noviembre del hemisferio septentrional, ya comenzaba a derivar el largo de Salal los témpanos que la corriente arrastraba hacia el norte. Un día, uno de los 7 hombres no volvió a la caverna. Se le llamó, se le esperó, se le buscó. Todo fue en vano. Víctima de algún accidente, ahogado, sin duda, no reapareció y no debía reaparecer. Era Peterson, el segundo de la James, el fiel compañero de William Guy. Qué dolor produjo a los demás la desaparición de uno de ellos, uno de los mejores, ¿y no era presagio de próximas catástrofes? Lo que William Guy ignoraba y lo que le hicimos saber era que Peterson, en qué forma no sabría nunca, había sido arrastrado en la superficie de un témpano sobre el que murió de hambre. Sobre este témpano, que llegó a las alturas de las islas del Príncipe Eduardo,
Desgastado por aguas más templadas y próximo a disolverse, el contramaestre había descubierto el cadáver del segundo de la James. Cuando el capitán Lengui contó que, gracias a las notas encontradas en el bolsillo de su desventurado compañero, la Hambrain se había dirigido hacia los mares atlánticos, su hermano Williams no pudo contener las lágrimas. De los 7 sobrevivientes de la James quedaron pues 6 y pronto no iba a ser más que 4, después de haberse visto obligados a buscar la salvación en la fuga. En efecto, solo había pasado 5 meses desde la desaparición de Peterson, cuando a mediados de octubre un terremoto agitó a la isla Salal, al mismo tiempo que destruía casi por completo el grupo del suroeste. Imposible dar idea de la violencia del terremoto. Nosotros habíamos podido juzgar de ella cuando la canoa de nuestra goleta acostó al derrumbamiento rocoso indicado por Arthur P.M. Seguramente William Guy y sus 5 compañeros no hubieran tardado en sucumbir, a no tener el medio de huir de aquella isla que ahora rehusaba alimentarles. 2 días después, a algunos centenares de toesas de su caverna, la corriente llevó una canoa que había sido arrastrada a alta mar desde el archipiélago suroeste. Sin esperar ni un día, William Guy, Robert, Cobbin, Tricklet, Fover y Letson cargaron la embarcación con tantas provisiones como podían contener, y se embarcaron en ella a fin de abandonar la isla que ya era inhabitable. Por desgracia soplaba entonces violenta brisa, debido a los fenómenos sísmicos que habían conmovido tanto las profundidades del suelo como las del cielo. No fue posible resistirla, y arrojó la embarcación hacia el sur, entregada a la misma corriente a que nuestro iceberg obedecía, cuando derivaba hacia el litoral de Hambrain Land. Durante 2 meses y medio, los desdichados fueron hacia a través del mar libre sin conseguir modificar su dirección. El 2 de enero del presente año de 1840 vieron una tierra, la que bañaba el Jameson. Como ya habíamos notado, esta tierra no destinaba más que 50 millas de Hambrain Land. Sí, esta era la distancia relativamente pequeña que nos separaba de aquellos a los que habíamos buscado tan lejos a través de las regiones atlánticas y a los que habíamos perdido la esperanza de volver a ver. La embarcación de William Guy había tocado tierra más al sudeste con relación a nosotros. Pero, ¿qué diferencia con la isla Salal, o más bien, qué semejanza con Hambrain Land? Suelo impropio para el cultivo, nada más que arena y rocas, ni árboles, ni arbustos, ni plantas de ninguna especie, así es que, agotadas sus provisiones, William Guy y sus compañeros vieron muy pronto reducidos a extrema miseria. Forbes y Letson sucumbieron. Los otros 4, Williams, Guy, Roberts, Cobbin, Trinklet, no quisieron permanecer un día más en aquel sitio donde estaban condenados a morir de hambre. Con los pocos víveres que les quedaban, embarcándose en la canoa y se entregaron por segunda vez a la corriente sin poder, por falta de instrumentos, saber su posición. Navegaron 25 días en tales condiciones, acabándose los recursos y estaban próximos a sucumbir después de 48 horas de ayuno, cuando la embarcación, en cuyo fondo yacían inanimados, apareció a la vista de Hambrain Land. En tal momento fue cuando el contramaestre la vio y Dirk Peter se había arrojado a la mar para llegar a ella, maniobrando después para conducirla a la ribera. Cuando puso el pie en la canoa, el mestizo había reconocido al capitán de la James y a los marineros Robert, Tricklen y Cobbin. Después de asegurarse de que aún respiraban, tomó los remos, navegó hacia tierra y al estar a una encabladura de esta, levantó la cabeza de William Guy, gritó con poderosa voz que llegó hasta nosotros: ¡Vive! ¡Vive! Y ahora los 2 hermanos estaban al fin reunidos en el pérdico rincón de Hambrain Land.